reacciones primitivas ante el peligro. Ya lo mencioné hace un momento, pero quiero explicar un poquito más. La primera reacción ante el peligro, y que es una reacción natural, intrínseca a los seres vivos, a todos los seres vivos, es huir. Es lo primero que hace cualquier ser vivo, ya sean animales de cualquier especie o humanos. Sentimos el peligro, nos percatamos que estamos en peligro y la respuesta instintiva es huir. Por muy entrenados, por muy capacitados que creamos que estamos, lo primero, la primera orden que emite el cerebro es huir. Y no porque seamos cobardes, sino que porque esta respuesta está instaurada en el cerebro desde aquella época, 4 millones de años atrás, cuando el Australopithecus se topaba con un tigre de Bengala o cualquier otra fiera. Su única opción era salir corriendo, buscar un refugio. Entonces, esa reacción, esa respuesta está aquí en el cerebro. Pero, ¿por qué? Porque recordemos que el cerebro del Australopithecus era un cerebro que nunca evolucionó. O sea, un cerebrito de este tamaño así. Nunca evolucionó. Entonces, solamente sobrevivió por instinto. ¿Qué quiere decir esto? Sentía hambre, comía. Sentía la necesidad de reproducirse, se reproducía. Sentía temor, vámonos. Escapaba. Solo eso. ¿A qué quiero llegar yo ahorita? A que si comprendemos esto, vamos a sentirnos tranquilos y en paz si eventualmente no enfrentamos al oponente. Porque tenemos ojos, tenemos una capacidad de percepción. Y si estoy frente a un oponente al que percibo que es superior a mí, lo más inteligente es escapar. Y es la respuesta natural que nos va a dar nuestro cerebro. Ahora bien, conforme el ser humano, no eran seres humanos, conforme estos antepasados evolucionaron acá en el cerebro, ya en la época del Homo erectus y posteriormente en la época del Homo sapiens,
El cerebro evolucionó. Entonces, dejaron de ser herbívoros y pudieron incrementar en su dieta la carne. Pero esto los hizo cazadores. Entonces empezaron a desarrollar su capacidad de lucha. ¿Y por qué? Porque tenían hambre. O sea, vuelvo a hacer énfasis en esto. Aquellos seres primitivos no andaban buscando una víctima para asesinarla. Tenían hambre, entonces buscaban alimento. Entonces, miren pues, miren cómo es esto de interesante. Porque si no hubieran sentido hambre, o pensemos que las frutas y las hierbas que comían los hubieran saciado, nunca hubieran evolucionado las capacidades y las habilidades de la lucha. O sea, que Karate Do, nuestro arte de lucha, tiene una base en el hambre de aquellos seres primitivos. Sentían hambre, salían a buscar alimento, se organizaron en grupo, ¿verdad? Para poder cazar un elefante, para poder cazar un tigre. Entonces lo atraparon, lo mataron y se lo comieron. Pero esto estaba haciendo que el cerebro siguiera evolucionando, que el cerebro continuara avanzando. Entonces, entendieron cómo utilizar las piedras, entendieron cómo utilizar el fuego para defenderse. Y aquí viene otro punto que yo me pongo a analizar ahorita. Primero fueron atacantes. Primero atacaron. ¿Por qué? Porque ellos, cuando sintieron hambre y salieron de cacería, entonces iban en busca de ese animal. Y para poderlo capturar, ¿qué tenían que hacer? Atacar. O sea, ellos llevaban hambre, no iban a esperar a que ese animal los atacara. No. Ellos lo atacaron, lo capturaron, lo mataron y se lo comieron. Entonces, ¿qué podemos entender? Ante una circunstancia en la que estamos verdaderamente en peligro, que ya no hay opciones, que ya no hay opciones, atacar de manera inteligente, con certeza de ser efectivos, es una respuesta natural. Cuando estamos en peligro, pero estamos hablando de un peligro real.
está en juego nuestra vida. Y por lo tanto, la tengo que defender. Voy a contar una pequeña historia de un samurái. Y utilizo las historias de los samuráis porque tienen mucho sentido. Pero siempre aclaro, samurái no tienen absolutamente nada que ver con el karate-do. Los samuráis nunca conocieron el karate-do, nunca. Pero voy a utilizar esta historia para que se comprenda un poquito lo que estoy diciendo ahorita. Está el samurái con el barbero. Y el barbero tiene en su mano la navaja con la que lo está rasurando, le está cortando el pelo y le está dando la atención del caso. Y de repente el barbero le dice: señor, tú eres uno de los más poderosos del país. Y estando acá en la silla, yo te tengo en mis manos. Como así le dice el samurái. Sí, le dice, porque con esta navaja, en lugar de que lo pase con la técnica adecuada para rasurarte, puedo hacerlo hacia el cuello, cortarte el cuello y matarte. Sí, le dijo el samurái, tiene razón. Y se quedó callado y se quedó en silencio y permitió que el barbero terminara su trabajo. Cuando se levantó, desenfundó el sable, la katana, lo mató. Y los que estaban ahí preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mataste? Esta persona pensó en la posibilidad de quitarme la vida. Entonces pudo haber llegado a concretar lo que estaba pensando. En ese momento él era mi enemigo porque representaba un peligro. ¿Qué hizo el samurái? Atacó. O sea, él actuó con base a una reacción primitiva. Por supuesto que el samurái nunca se enteró de esto, ¿verdad? Nosotros porque tenemos ahora la oportunidad de la investigación, de los estudios y de mucha información. Entonces, ahora podemos entender de dónde derivan ciertas acciones dentro del karate-do que son lícitas, pero que se deben de aplicar cuando verdaderamente es necesario. ¿Verdad? Bueno, o sea, entonces aquí el punto es que la primera reacción primitiva, la más original, es huir. Y la segunda es luchar, que ya lo expliqué, cómo se derivó.
y que en la lucha lo primero es atacar. Y de repente por eso el maestro Itosu decía, una técnica de defensa es un ataque. El sentimiento verdadero del Karate-Do, cuando se utiliza para la defensa de la vida, es ataque. Espero que quede claro, ¿verdad? Para no redundar mucho. Si ejecuto Gedan Barai, tiene que ser para quebrar el brazo del oponente. O en el caso del Ageuke, que ya sabemos que Ageuke se convierte en Sukiuke. Fijémonos ahí, démonos cuenta que esos conocimientos, esas explicaciones que nos ha trasladado el Hanshi, ahora tienen sentido. ¿Por qué Ageuke, en lugar de solo detener, se convierte en un Sukiuke? Porque el sentido de Karate-Do, cuando estamos actuando por la vida, es ataque. Si solo estamos medio bloqueando, el oponente continúa sobre nosotros. Pero si ejecuté la Ageuke correctamente y logré ser efectivo como Sukiuke, ese oponente ya no continúa. Y entonces tengo la oportunidad de ser yo el que continúa y sobreponerme a ese oponente.